Buenos días. Mi nombre es José Danilo González. He trabajado más de 10 años en el Departamento Nacional de Planeación, particularmente en la Dirección de Evaluación de Seguimiento de Políticas Públicas, y actualmente estoy trabajando en la Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas. Nuestra charla de hoy es sobre formulación de indicadores de proyectos de inversión. Realmente, indicadores es un tema que hemos escuchado, hemos oído, hemos leído en la televisión, radio, en la prensa, en diferentes temas, desde indicadores sobre precios, indicadores sobre el mercado de acciones, sobre el Producto Interno Bruto, sobre línea de pobreza, etcétera. Y muchas veces nos preocupa mucho su tendencia, su cambio de comportamiento, como se ve en la gráfica. Pero también las organizaciones utilizan indicadores para varios propósitos. Uno de ellos es para rendición de cuentas a otros actores, o también para tomar decisiones, pueden ser operativas o de cambios de programas y demás, pero también para temas de conocimiento, aprendizaje y algunos otros aspectos. En ese sentido, digamos, la presentación que voy a hacer es más relacionada con la formulación de indicadores a nivel de políticas, programas y específicamente a nivel de proyectos. Las preguntas pues las trataré de responder al final de la presentación. El contenido entonces de la presentación son estos 5 temas: conceptos básicos, tipos de indicadores, pasos básicos para elaborar un indicador, hoja de vida de un indicador y reporte de avances en temas de indicadores. El primer tema son los conceptos básicos, y lo primero es cómo o qué entendemos de lo que es un indicador. Básicamente, un indicador es una expresión cuantitativa o cualitativa observable que permite describir características, comportamientos o fenómenos de la realidad a través de la evolución de una variable o de la relación entre algunas variables que, comparada con periodos anteriores o una meta, permite evaluar el desempeño y su evolución en el tiempo. Otros conceptos básicos que voy a utilizar en la presentación es, por ejemplo, qué es objetivo, que yo sé que ya lo vieron en otras presentaciones. En este caso, pues, objetivo es la proyección futura de una situación que los afectados consideran deseable. Un indicador, ya lo dijimos. Una línea de base que también es importante definir, es el valor que determina la situación actual del indicador en comparación con la cual se pueden hacer seguimiento a cambios futuros. Y la meta es el valor esperado u objetivo que espera alcanzar un indicador en un periodo específico. Otro, digamos, concepto que seguramente ya lo vieron en otras presentaciones es la cadena de valor, que básicamente es una relación secuencial y lógica entre insumos, actividades, productos y resultados en la que se añade valor a lo largo del proceso de transformación total. Los insumos que son, pues pueden ser recursos económicos, humanos y materiales requeridos para desarrollar una política, un programa o un proyecto. Los procesos son tareas emprendidas por el personal para transformar los insumos en productos. Los productos son básicamente bienes y servicios provistos a partir de la intervención. Y finalmente, resultados o impactos son cambios de corto, digamos, serían los resultados, y de largo plazo, que serían más los impactos en el bienestar de la población objetivo de la intervención. Un ejemplo básico, digamos, de la cadena de valor sería, por decir algo, si queremos el objetivo de un proyecto que es el tema de pavimentación de una carretera en una ciudad. En ese caso, el resultado de impacto puede ser reducir los tiempos de viaje en un 15%. Para alcanzar, digamos, ese resultado, pues se requiere un producto específico, que es pavimentar 35 kilómetros de la red vial secundaria. Una actividad para alcanzar ese producto serían elaborar los pliegos para la licitación de la obra de interventoría antes del 31 de enero, y un insumo serían los recursos que pueden ser unas licencias futuras por 120.000 millones de pesos que se requieren para esa pavimentación. ¿Qué se le pueden poner indicadores? Realmente, si miramos el ciclo de una política, programa o proyecto, se le pueden poner indicadores a diferentes etapas de ese ciclo. Se le pueden poner indicadores a la formulación
a la formulación de planes de desarrollo, objetivos, estrategias y planes de acción de una política, programa o proyecto. Se le pueden poner indicadores a los insumos, recursos financieros, humanos, físicos, etcétera. También se pueden colocar indicadores a la parte de gestión, a la etapa de gestión, que se implica el desarrollo de todas las intervenciones de una política, programa, proyecto, a los productos, que ya dijimos que son los bienes y servicios, consecuencia inmediata de las actividades de una política, programa, proyecto, a los resultados, que ya también los definimos como resultados inmediatos de los productos, y a los impactos de largo plazo. Entonces, de alguna forma se puede colocar indicadores a las diferentes etapas de ese ciclo, pero particularmente nos vamos a concentrar en el ciclo más del proyecto y específicamente en el tema de gestión, productos y resultados. ¿Cuáles son o qué tipos de indicadores podemos encontrar? Encontramos pues, principalmente 4 tipos de indicadores. El indicador de insumo, que es el que cuantifica los recursos físicos, humanos y financieros utilizados. Está el indicador de gestión, que cuantifica son las acciones, procesos y operaciones ejecutadas. El indicador de producto, que cuantifica los bienes y servicios producidos. Y el indicador de resultado, que mide los efectos directos o indirectos generados por los productos sobre la población directamente afectada. Entonces ya vimos que es indicador y cadena de valor. ¿Cuál es la relación entre los indicadores y la cadena de valor? Los indicadores básicamente están muy fuertemente ligados a los eslabones de la cadena de valor, identificando de forma clara el cumplimiento del objetivo que se quiere verificar. Existen diferentes tipos de indicador y se ubican cada uno en un eslabón de la cadena de valor, como se puede ver en la gráfica. Entonces están para los insumos, están los indicadores de insumo, las actividades, están los indicadores de gestión, los productos se miden a través de indicadores de productos, los resultados se miden a través de, ahí sería el indicador de resultado, impacto. Qué pena, ahí está mal en la gráfica. Además de, digamos, de esos tipos de indicadores, existen dimensiones del indicador. Por esas dimensiones podemos medir la eficiencia, la eficacia, la economía y la calidad. La eficiencia valora la utilización de una combinación óptima de los recursos en el logro de los objetivos. La eficacia valora el grado de cumplimiento de los objetivos planteados. La economía valora cuán bien son administrados los recursos utilizados para la producción de los bienes y servicios. Y la calidad pues valora las características de cómo está siendo provisto el producto o servicio. Si queremos ver una relación entre los tipos de indicadores y las dimensiones del indicador, entonces el gráfico nos ayuda. La relación entre productos y efectos sería lo que llamaríamos efectividad. Las relaciones entre insumos y productos sería la eficiencia. Las relaciones entre insumos y efectos puede ser costo-efectividad. Y la relación entre costos e insumos puede ser medir lo que es básicamente la economía. El tercer punto que vamos a mirar son los pasos básicos para elaborar un indicador. En este caso, pues hay 5 pasos. Digamos, ante muchas metodologías, en este caso pues, se pueden encontrar 5 pasos básicos para formular un indicador. La primera es identificar el objetivo cuyo cumplimiento se quiere verificar, específicamente qué se quiere medir. El segundo paso es cómo definir la tipología del indicador. El tercero, cómo formular un indicador. El cuarto es cómo seleccionar el mejor indicador. Y el quinto sería más temas de recolección y administración de la información de un indicador. Comenzando con el primer paso, que es la identificación del objetivo. En este caso es fundamental tener claro cuál es el objetivo que se piensa medir. Básicamente el objetivo es el propósito específico de una determinada intervención pública, pues en una política, un programa o en este caso un proyecto. Los componentes generales, digamos, de un objetivo son una acción a realizar, que puede ser un ejemplo construir. El segundo componente sería el objeto sobre el que recae la acción, por ejemplo hospitales de segundo nivel. Y el tercero, digamos, sería más como algo adicional y es optativo, puede ser los elementos descriptivos, que son construir hospitales de segundo nivel en los municipios de tercera y cuarta categoría del Tolima. Entonces es importante saber cuál sería el objetivo. Y ya específicamente es importante tener claro, digamos, cuál es la política, programa o proyecto que se desea evaluar. Voy a poner un ejemplo que voy a tratar de seguir, digamos, a lo largo de la presentación, o la mayor parte de la presentación. En este caso lo que voy a decir es que me interesa evaluar o me interesa medir el programa para la integración de infraestructura en zonas apartadas, un programa, digamos,
pues que me puedo imaginar, me puedo inventar, y ese programa se llama programa PISA. Ahí hay un ejemplo 2, el ejemplo 1 es para que ustedes quieren hacer, digamos, su ejercicio, pueden también utilizar esa estructura para hacer sus ejemplos. El segundo, digamos, pregunta que se tiene que hacer a la hora de identificar qué queremos medir es qué aspecto específico me interesa medir esa política, programa o proyecto. En este caso me interesa medir de ese programa, me interesa medir son los productos inmediatos generados por el programa PISA. Otra pregunta fundamental es qué es lo que específicamente le interesa evaluar de ese aspecto de la política programa proyecto. Entonces, en este caso, en el ejemplo, me interesaría comprobar la construcción real de 800 kilómetros de carreteras previstos. En este caso, si se acuerdan del ciclo que vimos en las diapositivas, una diapositiva anterior, en este caso lo que me interesa medir más es la parte de productos. O sea, en la parte del programa que me interesa es específicamente esa. De todas las etapas me interesa específicamente esa fase. El segundo paso es cómo definir la tipología del indicador. Para ello podemos utilizar una herramienta, unos conceptos que también lo vieron en otras presentaciones, que es la matriz de marco lógico. Su estructura, que ustedes ya saben cuál es, el fin, propósito, componentes, actividades, y la podemos, digamos, colocar un ejemplo sí, muy sencillo tomado del Banco Interamericano de Desarrollo, donde, digamos, el propósito, digamos, de ese proyecto específico sería la población rural sigue prácticas higiénicas, sería el propósito. El fin sería contribuir a la reducción de enfermedades causadas por impurezas en el agua. Y para alcanzar ese propósito hay unos componentes específicos, que las comunidades en la región occidental abastecidas de agua potable y personal de servicios de salud pública capacitados. Para alcanzar esos componentes, pues se requieren unas actividades, seleccionar sitios para pozos, organizar los trabajadores, desarrollar el currículum, reclutar el personal, etc. Digamos, utilizando esa estructura de marco lógico podemos también relacionar dónde podrían vincularse los tipos de indicadores. Entonces, seguramente en la parte de actividades estarían más los indicadores relacionados a los indicadores de gestión. Con el tema de componentes estarían más relacionados los indicadores de producto, y más en la parte de propósito y sobre todo fin serían más los indicadores de efecto o impacto. Algunos tips para tener en cuenta cómo podrían ser los indicadores de gestión. Los indicadores de gestión, como ya dijimos, se refieren más a recursos físicos, humanos, financieros utilizados en el desarrollo de las acciones. Pues algún ejemplo puede ser pruebas piloto realizadas, convenios firmados con entes territoriales, licitaciones abiertas y adjudicadas. Es importante que, digamos, para definir un indicador tengamos claro ya sea o la cadena de valor que vimos anteriormente, o incluso lo que ya también vimos, la estructura de la matriz de marco lógico. Para indicadores de productos, pues ya sabemos que los productos son bienes, servicios, intermedios, finales, producidos y aprovisionados. En un ejemplo, pues puede ser gasoductos para distribución construidos, niños vacunados, escuelas construidas, etc. Ya para los resultados, como ya lo hemos definido, son los efectos generados en el bienestar de la población. Pues ahí en este caso puede ser asaltos por parte de grupos al margen de la ley a poblaciones, tasas de ocupación hotelera, tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, etcétera, etcétera. De alguna forma, digamos, utilizando esta estructura podemos definir los tipos de indicadores, que puede ser el tipo de indicador de gestión, el de producto o el de resultados. Ya como sabemos qué es lo que queremos medir, y específicamente dentro de un proyecto qué es lo que nos interesa hacer, seguimiento, evaluación, ya sabemos cómo definir la tipología del indicador. Ahora pasamos a cómo formular un indicador. Aunque existen muchas metodologías, pues digamos lo que recomendamos en esta presentación son como los siguientes aspectos. Primero, como la estructura del indicador. Entonces hay como dos formas de definir esta estructura. Una que es más sencilla, que implicaría el objeto a cuantificar, que puede ser hospitales, y se le agrega una condición deseada, hospitales construidos. Una segunda, pues simplemente es el objeto a cuantificar, una condición deseada y alguna descripción que puede ser optativa, hospitales de segundo nivel construidos. Entonces, digamos como que la forma de construir ese indicador. Ahora bien, ya como sabemos esta estructura, pues la idea es elaborar una lista de posibles nombres de indicadores. No importa que, digamos, ahí tengamos errores, elaboramos
una lista que puede ser 2, 3, 5, 8, 10 indicadores que puedan medir lo que ya sabemos, lo que ya hemos definido anteriormente. Entonces, en este caso, lo que ya dijimos que queríamos construir indicadores para el programa PISA, y básicamente nos interesa la construcción de unos 800 kilómetros, entonces vamos a proponer dos indicadores. La primera opción es kilómetros construidos a través del programa PISA, y la segunda opción es kilómetros contratados de carretera regional. Sabiendo qué quiere medir, te hay muchas opciones sobre cómo medir ese aspecto que quiere evaluar. Ustedes pueden, digamos, hacer muchas más, escribir muchas más opciones, una lista mucho más amplia. En este caso, pues yo voy a hacer, para el ejemplo, voy a tener esos dos indicadores a lo largo del ejemplo que les voy a mostrar. Entonces, ya teniendo como esas dos, esa lista de dos indicadores, sé que es muy pequeña y seguramente ese ejemplo es muy básico, pero pues lógicamente se puede aplicar a otros temas. Ahora el cuarto paso es cómo seleccionar el mejor indicador. Entonces ya tenemos una lista de indicadores. Entonces la idea es aplicarle como estas, digamos, estándares o como lineamientos que se llaman indicadores crema. Básicamente son 5 aspectos que debemos tener en cuenta para seleccionar, digamos, a los mejores indicadores. Entonces, básicamente lo que me dice estos lineamientos crema es, primero, que los indicadores deben ser claros, o sea, ser preciso, inequívoco, de tal forma que cuando uno lo lea o alguien externo lo lea, pues no haya la menor posibilidad de ambigüedad cuando lo lea. Por ejemplo, cuando uno de pronto ve algún indicador, por ejemplo, el de aeropuerto fortalecido, pues uno dice fortalecido, ¿qué será? Fortalecido que le pusieron una torre de control, que ampliaba una pista de aterrizaje, o fortalecido será que le dieron vitaminas o algo así. Entonces genera mucha ambigüedad. Aunque es muy difícil, digamos, establecer en el nombre del indicador todo el detalle para que reduzca, digamos, el problema de ambigüedad, la idea es que sí, ojalá quede lo más claro posible. Y si hace falta alguna aclaración particular, la idea es llevar esa descripción ya para especificar básicamente qué es lo que consta ese indicador, y esa descripción se puede llevar a la hoja de vida del indicador, como lo veremos más adelante. Segundo aspecto fundamental es que sean los indicadores relevantes, así que sea apropiado el tema en cuestión, que aporte realmente al objetivo del proyecto que quiero medir o al tema que quiero hacer seguimiento o evaluación. Los indicadores también deben ser económicos, es decir, que sean disponibles a un costo razonable, o sea, que básicamente no me cueste más conseguir información de ese indicador que el mismo programa o proyecto. No tendría mucho sentido. Deben ser medibles, es decir, abierto, validación independiente, es decir, que cualquier persona externa que no sea yo pueda utilizar ese mismo protocolo que estoy definiendo y pueda medir ese indicador y llegar a las mismas conclusiones, a los mismos resultados que yo llego, digamos, en el levantamiento de información. Ya sea esa información puede ser hoy o de pronto dentro de 2 años o 5 años, la idea es que sea medible y que se lleguen a las mismas conclusiones que estoy haciendo o está haciendo la persona que construye el indicador. El último, digamos, lineamiento es que deben ser adecuados, es decir, que ofrezca una base suficiente para estimar el desempeño, es decir, que mirar realmente si con un indicador es suficiente para medir lo que quiero alcanzar, o se requieren 2 o 3 indicadores. Eso es lo que se más se refiere al tema de adecuados. Una matriz que de pronto recomienda las Naciones Unidas es una matriz pues, muy sencilla, puede que al comienzo puede ser un poco engorrosa, pero cuando uno la va utilizando, la va manejando, se vuelve mucho más sencilla. Entonces esta matriz básicamente en la primera columna están los tipos de indicadores, que ya hablamos de eso, tipos de indicador de gestión, producto, efecto. En la segunda está la lista de indicadores, que ya digamos la lista puede ser de 1 a n, cada una de las tipologías de indicador, y una calificación para cada uno de los 5 criterios que ya definimos. La idea es como que darle un puntaje, digamos, de 1 a 5 en cada una de esos criterios, en las de claro, relevante, económico y demás. Y al final, la siguiente columna es un puntaje total. La idea, digamos, es definir en la última fila, si de acuerdo con los puntajes, si se selecciona o no ese indicador, de acuerdo con el mayor puntaje que se tenga. Entonces, es una forma, digamos, sencilla para seleccionar cuáles son los mejores indicadores a partir de una lista que ya hemos realizado previamente. Como les digo, aunque parezca un poco engorrosa realmente al comienzo, ya con la práctica se puede hacer mucho más sencillo.
Volviendo a nuestros, no sé si se acuerdan que propusimos dos indicadores para medir nuestro programa. Vamos a aplicarle entonces los 5 criterios que ya definimos a cada uno de estos indicadores. Entonces, el primer indicador que decidimos en nuestra lista, después de cualquier lista, entonces nosotros pusimos, nuestra primera opción es kilómetros construidos a través del programa PISA. Vamos a aplicarle esos 5 criterios a través de preguntas y vamos a ver si lo cumple, si lo pasa o no, digamos, los criterios crema que ya hemos hablado. Entonces, con respecto a ese indicador, entonces le aplicamos la primera pregunta, que el indicador expresa qué es lo que se medirá de forma clara y precisa, que es con respecto al primer estándar. Entonces, en este caso podemos decir sí, expresa claramente que el objeto de la medición es la longitud nueva en kilómetros de carreteras regionales construidas a través del programa. Entonces, pasó el primer estándar. Esta es la segunda pregunta. ¿El indicador es relevante con el objetivo específico a evaluar? Que ya lo decidimos, lo definimos al comienzo. ¿Se acuerdan? En la parte de definición de objetivo, que es lo que yo quiero medir. Entonces, en este caso, la respuesta puede ser sí. Se relaciona directamente con el objetivo de construir 800 kilómetros en municipios de menos de 30.000 habitantes. Entonces, ya hemos cumplido 2 de los estándares de los indicadores crema. La tercera pregunta sería, ¿la información del indicador está disponible a un costo razonable? Entonces aquí podemos responder sí, porque los contratistas están obligados a informar sobre el avance físico de las obras y la información se consigue a un costo relativamente bajo, entonces no hay ningún inconveniente. La cuarta pregunta sería, ¿el indicador es medible? Y podemos responder sí, el programa tiene procedimientos preestablecidos de reporte periódico de su información. Esos procedimientos están sujetos a validación independiente, entonces no hay ningún problema, también es medible. Y faltaría entonces solamente el quinto lineamiento, que se puede resumir en esa pregunta. La información que provee el indicador es suficiente para tener el tema de adecuado para explicar el logro de dicho objetivo. Podemos responder sí, no hace falta otro indicador, o sea, ya es suficiente, pues su información permite saber con precisión si se logró o no el objetivo de construir 800 kilómetros. La idea es que estemos revisando continuamente el indicador, el nombre del indicador, hasta poder responder afirmativamente las 5 preguntas anteriores. Entonces, en este caso, pues respondimos afirmativamente las 5 preguntas de los indicadores crema. Entonces, ese indicador, digamos, pasaría, digamos, ese filtro de selección. ¿Qué pasa con la opción 2? No sé si se acuerdan que también habíamos definido la opción 2, que es kilómetros contratados de carretera regional. Entonces podemos ahí rápidamente hacer una revisión más rápida. Claro, no con la práctica, pues voy a hacer esa revisión pues mucho más sencillo, no demorarse media hora con cada uno de ellos, sino puedo hacer la revisión mucho más rápido. Entonces, en este caso, el indicador mide la longitud de obras contratadas, pero no los kilómetros realmente construidos. Entonces puede haber un problema ahí de relevancia incluso. Ese indicador podría usarse para medir avances en las actividades necesarias para la construcción, pero no para verificar lo construido. Entonces, dado que este indicador no es directamente relevante con el objetivo de volar, pues no se continúa el control de calidad. Entonces, digamos, podemos descartar ese indicador y nos quedamos solamente con el primero. Es una forma para poder seleccionar cuáles serían los mejores indicadores utilizando esta metodología de indicadores CREM. Una pregunta que siempre hacen en las capacitaciones, pero bueno, ¿cuánto es el número mínimo de indicadores, el máximo? ¿Cuántos indicadores se deben colocar, digamos, por tema? Entonces yo creo que la respuesta la tiene un profesor que es Harry Hatry, y lo hace mucho énfasis, y dice el número mínimo de indicadores que conteste la pregunta, ¿se ha logrado el resultado? O sea, realmente me mide ese número de indicadores que se ha conseguido el resultado. Puede que se requiera un indicador en algunos casos, pero puede que en otros casos se requieran 2 o 3 o 4 indicadores. Lo importante es que se pueda responder esa pregunta y esa sería como la respuesta para saber cuántos indicadores es el número mínimo que se deben incorporar. Al final, entonces, uno puede hacer más después de, digamos, si ya no quiero utilizar esa matriz que les comenté, puede hacer una lista de chequeo muy rápido. Entonces, simplemente uno puede hacer ese indicador es suficientemente preciso para garantizar la medición objetiva. Uno le hace lo chulea, digamos, si es un reflejo lo más directo posible del objetivo, si es capaz de emplear un medio práctico y asequible para la obtención de datos, están las variables del indicador suficientemente definidas para asegurar que lo que se mide hoy es lo mismo que se va a medir en cualquier tiempo posterior. Es la parte de medición, la parte de medible. Y si es suficientemente representativo del total de los resultados deseados y su comportamiento puede ser observable periódicamente. Entonces, esto es como un resumen, digamos, uno puede hacer una lista de chequeo para este tema de los indicadores crema.
Una vez entonces ya decidimos cuáles van a ser los indicadores en una lista grande y le aplicamos la metodología CREMA, es fundamental incorporarle tanto la línea de base como la meta. La meta, como ya lo dijimos, es el valor esperado o objetivo que espera alcanzar un indicador en un periodo específico. Es fundamental definir esta meta porque, como lo dice ahí Lewis Carroll, si no sabes a dónde vas, pues cualquier camino sirve. Pero igual de importante es la línea de base. O sea, la línea de base es el valor que determina la situación actual del indicador, que en comparación con la cual se puede hacer seguimiento a cambios futuros. Si yo no tengo, por ejemplo, línea de base y solamente tengo la meta, va a ser muy difícil establecer cuál va a ser la gestión propiamente que voy a realizar, el esfuerzo, digamos, para alcanzar esa meta. Sobre todo la línea de bases puede ser más, en cuanto para nuestro ejemplo de los kilómetros puede que no sea tan diciente, pero indicadores, por ejemplo, tasa de homicidios, línea de pobreza, si no tengo claramente la línea de base establecida, pues simplemente no voy a saber, y si solamente tengo la meta, no voy a saber específicamente cuál es la gestión, cuál va a ser el esfuerzo del gobierno, de la intervención gubernamental para alcanzar, digamos, ese objetivo. Entonces, es importante definir tanto la línea de base como la meta. Entonces ya decimos lo que queremos medir, como la tipología de indicador, sabemos si es de producto, de gestión, de resultado, ya sabemos cómo formular un indicador, en términos de cómo escribirlo y cómo seleccionar ese mejor indicador a través de la metodología CREMA. Ahora vamos a hablar de algunos aspectos relacionados con la recolección y administración de un indicador, de la información de un indicador. Entonces, es importante definir de dónde proviene la información que se necesita recolectar, si esta existe o en qué formato se desea producirla. Entonces, por ejemplo, si la información proviene de fuentes oficiales, de reportes, de bases de datos, etcétera, si es suministrada por ejecutores de la política, programa o en este caso del proyecto, si está disponible la información en encuestas previas o si es producida a través de mediciones o encuestas a realizar. En nuestro caso, ya que ya decidimos nuestro ejemplo, que eran los kilómetros construidos, ya entonces le podemos hacer estas mismas preguntas y aquí podemos responder entonces que el interventor de cada proyecto envía reporte, entonces esta es la forma de recolección, envía un reporte que es impreso en archivo magnético al Ministerio de Transporte. El Ministerio de Transporte consolida en su web todo lo que es el programa trimestralmente. Entonces, digamos, esa es la forma de recolección de la información de nuestro indicador. Es importante también definir si el formato en el que se encuentra la información es diferente al formato al que se necesita la información. Puede que una persona necesite la información en un determinado formato, pero la recolección puede ser en un formato completamente diferente. Entonces debe tener en cuenta cómo se puede adaptar la información de un formato a otro y si se necesita, digamos, algún tipo de capacitación particular. Entonces, en este caso, la pregunta sería qué métodos se utilizará para recolectar y actualizar la información. En nuestro ejemplo, la información entonces se recolectará a partir de la revisión de los reportes oficiales trimestrales del Ministerio de Transporte en su página web, por ejemplo. Esa recolección se puede hacer de diferentes formas. La recolección se puede utilizar estudios, se puede hacer entrevistas, encuestas, revisión de reportes oficiales, trabajo de campo, etc. Y, digamos, los métodos de recolección pueden ser pues demasiado muy formales, más estructurados, como se encuentran a mano derecha en la diapositiva, que pueden ser experimentos de campo, censos, encuestas, o de pronto métodos más informales y menos estructurados, como están visitas de campo, bueno, entrevistas a la comunidad, conversando con personas interesadas, etc. Ya, digamos, se puede escoger cuál es el más conveniente para recolectar la información de cada indicador. Es también, lógicamente, ya lo vimos en la parte de los lineamientos CREMA. Es de todos modos importante preguntarse si los beneficios de tener la información recolectada superan los costos de su recolección. O sea, no tiene mucho sentido que si recolectar la información sea demasiado costosa que el mismo proyecto pues no tiene mucho sentido. Entonces, en este caso, nuestra respuesta al ejemplo que hemos definido es: se espera un bajo costo de recolección porque los datos serán tomados directamente de la página web del ministerio. Los beneficios incluyen, entre otros, pues, mayor control sobre las metas físicas, articulación de los pagos con el logro de metas, información oportuna a la ciudadanía, etc. Ya pasando un poco más de recolección al tema de manejo como tal de los datos, de la información que se requiere para alimentar el indicador, es necesario hacerse las siguientes preguntas. ¿Existen necesidades tecnológicas o entrenamiento para la recolección? Como les decía, de pronto hay formatos diferentes y se requiere algún tipo de capacitación particular o alguna necesidad tecnológica. Es importante definir eso desde el comienzo. Entonces, en nuestro ejemplo, pues no se considera necesario, dado que los datos serán simplemente tomados de la página web del ministerio. Entonces no se necesita ningún entrenamiento tecnológico además.
La siguiente pregunta es ¿cuáles mecanismos de verificación de la información se encuentran disponibles? Es importante definir esos mecanismos de verificación lo antes posible. Entonces, en este caso, en estos ejemplos, funcionarios de planeación y de Hacienda realizarán visitas de verificación de información al Ministerio del Transporte cada 4 meses y en campo cada 6 meses. Estas verificaciones serán aleatorias y sin previo aviso. Esa es la forma como se va a verificar la información que se requiere para alimentar el indicador. El cuarto, digamos, aspecto fundamental, ya vimos entonces conceptos básicos, tipos de indicadores, los pasos básicos para elaborar un indicador. Otro aspecto fundamental es cómo elaborar la hoja de vida del indicador. Aquí voy a pasar más rápidamente y pues simplemente en este caso es importante definir dos aspectos claves en el indicador: la identificación y lo que es la programación y el seguimiento. La identificación pues son como los aspectos básicos del indicador: el nombre, la descripción, como les decía de pronto al comienzo de la presentación, si se requiere algún tipo de distinción particular para evitar la ambigüedad, porque de pronto no se puede colocar en el nombre del indicador porque queda muy largo, entonces de pronto hacer la descripción, la nota específica en esta columna. La unidad de medida, si es en kilómetros, en personas, pesos, etcétera. La fórmula también, cómo se va a calcular ese indicador, la periodicidad, que se va, digamos, que se puede recolectar la información cada 2 meses, cada 3 meses, cada 5 meses. Y la tipología, que ya dijimos que se puede ser un indicador de gestión, de producto o de resultado. Eso sería con la identificación básica. El segundo aspecto también importante es ya la parte de programación y el seguimiento como tal. Pues en este caso pues se coloca el nombre del indicador. Aquí se puede colocar también el segundo aspecto sería como la serie histórica, si la tiene, desde qué años existe información, desde 1950, 1990, si hay. A la línea de base, que ya hablamos un poco de eso, la importancia de la línea de base, las metas, lo que es el número que se quiera alcanzar. El resultado, si estamos haciendo el seguimiento, el resultado con corte, o sea, el 30 de diciembre, entonces cuál fue el resultado de esa meta, y la descripción de avances. No, pues se alcanzó apenas el 10% porque hubo inconvenientes, o explicar qué es lo que se hizo específicamente en ese resultado, digamos en el número, la parte cuantitativa, ya explicar más de forma cualitativa cómo se alcanzaron estos resultados. Esos son como que los aspectos básicos de esa hoja del indicador. Ya cuando tenemos que reportar los avances de los indicadores, aunque esto ya es un poco más un tema, digamos, adicional, es importante tener en cuenta aspectos claves. Entonces, digamos, si queremos hacer un reporte al director de la entidad, al ministro, etcétera, es importante responder las siguientes preguntas. La primera pregunta es fundamental, es quién va a recibir la información y para qué. ¿Va a recibir la información el director o va a recibir información el ministro? Y entonces, ¿y para qué la necesita? No, la necesita para tomar decisiones sobre si va a continuar o no un proyecto o un programa, o para hacer modificaciones operativas más sencillas. Es importante definir quién va a recibir esa información y para qué. Son temas clave de tener. El segundo aspecto es cuándo la va a requerir esa persona. O sea, pues es el tema de la oportunidad, que para mí termina siendo un aspecto fundamental si queremos que la información de nuestro indicador vaya a ser utilizada realmente por la persona que estamos pensando. Entonces, si ya sabemos que entonces que el ministro necesita la información, o sea, que la va a utilizar el ministro y la va a utilizar para los marcos de gasto a mediano plazo, pues entonces debemos tener claro que en mayo, abril, en mayo, pues debe tener esa información de esta lista. Entonces debemos hacer todos los trámites pertinentes, las acciones pertinentes para que esa información esté en ese momento. Es fundamental esto porque aunque incluso aunque tengamos un indicador robusto, con la mejor metodología, aplicando los mejores métodos de recolección y el indicador perfecto, pero si no llega, digamos, al momento de la toma de decisiones, realmente no sirve para nada. Entonces es fundamental, digamos, no olvidar el tema de la oportunidad. No importa que la información no sea perfecta, no sea el mejor indicador más robusto, pero sí es importante que esa persona que va a llegar la información tenga ese formato, digamos, en el momento que se requiere. La oportunidad es fundamental, sobre todo a la hora de tomar decisiones.
como tal también habíamos decidido pues, definir en qué formato lo requiere esa persona en ese momento. Entonces el ministro requiere la información para los comités de marco de gasto de mediano plazo y pues, seguramente lo van a requerir en formato de una página. Entonces también es importante definir eso, si hace un formato muy sencillo, porque es para una reunión muy ejecutiva, o de pronto hacer para otra persona que de pronto más técnico, y seguramente sí va a preferir una información más profunda, más detallada. Entonces ahí sí seguramente el reporte puede ser más grande, 5, 10, 20, 50 páginas, dependiendo de los detalles que requiere esa persona. Y también lógicamente es fundamental definir quién va a preparar la información y sobre todo también quién va a entregar la información, quién la va a recolectar. O sea, son como roles importantes que hay que definir, sobre todo eh, eh, ex ante, digamos, de preparar el indicador para que no haya inconvenientes ya a la hora de entregar esa información, de utilizar esa información para tomar decisiones, para rendición de cuentas y demás. ¿Cómo se puede reportar los avances que tienen indicadores? Entonces, pues hay 4 maneras principales para reportar esos resultados. Se puede hacer un resumen escrito, que sería la otra sería un resumen ejecutivo, más sencillo para la persona que va a tomar decisiones. Puede ser una presentación oral o puede ser una presentación ya más visual. En este último caso, pues se pueden utilizar diferentes tipos de gráficas. Hay gráficas de líneas, hay gráficas de barras solas, múltiples gráficas, de pie, diagramas de dispersión. La idea es que se pueda realmente medir lo que se quiere, mostrar lo que se quiere medir realmente, que no sean las gráficas muy apiñadas, que no se entienda nada. En este caso, como pueden ver a la derecha, pues se puede ver comparación de diferentes escuelas, digamos, por trimestres, y se puede, digamos, comparar cuál escuela puede ser mejor. Entonces, digamos, eso puede dar mejor información. Es importante, entonces, en este sentido, se pueden utilizar tablas y gráficas para presentar los datos de desempeño, porque esto permite mayor claridad, pero entonces es fundamental que estas sean resumidas, que sean claras, entendibles por cualquier persona, limpias, lo posible, o sea, que sean muy sencillas de leer, que la información sea, incorporar la información más importante, sobre todo al comienzo, y los resultados y las recomendaciones que sean basados en esos datos mostrados, o sea, que no sean sacados de la manga de otro proceso que no sean de las gráficas o de las tablas. Ya algunas recomendaciones ya finales en este proceso de formulación de indicadores, pues podemos comenzar diciendo que la evaluación y el seguimiento son insumos básicos para tomar decisiones y mejorar los resultados de las políticas públicas. Eso no solamente para tomar decisiones, para temas de rendición de cuentas, el tema de seguimiento y evaluación. Para hacer seguimiento y evaluación, pues la forma más efectiva para recibir apoyo incluso y para recibir recursos para los proyectos, programas y políticas es mostrando resultados. Para mostrar resultados se deben hacer mediciones y para hacer mediciones adecuadas es necesario utilizar buenos indicadores. Ya sabemos cómo elaborar buenos indicadores. Todo indicador, como ya dijimos, debe ser claro, debe evitar la ambigüedad, relevante con el objeto de medición y debe proporcionar información periódica para medir si se lograron o no los objetivos propuestos. Yo agregaría algo más, el tema de la oportunidad, como ya les hice énfasis, es un tema clave que debe ser oportuna la información que genera ese indicador. Y finalmente, en términos generales, una gestión orientada a resultados no es posible sin indicadores que permitan la adecuada medición de dichos resultados. Básicamente esa es mi presentación. No sé si hay alguna pregunta. O si no, pues, bueno, pues muchas gracias por la participación.